supuesto, yo lo que siento es, yo vine a este planeta como mujer y por eso mi tarea es escribir principalmente sobre las mujeres, no únicamente. Yo también he escrito otros momentos en textos sobre personajes masculinos. Vida y obra de Alejandra Jaramillo Morales, presentado por Luisa Fernanda Ávila Dorado y Nicole Dayana Pérez Patiño. Alejandra Jaramillo Morales nació en Bogotá el 7 de septiembre de 1971. Es una escritora, docente y crítica cultural colombiana, profesora de la maestría en escrituras creativas del Departamento de Licenciatura de la Universidad Nacional de Colombia. Ella ha contribuido significativamente a la literatura contemporánea. Hace un tratamiento innovador de diferentes situaciones y le da voz a diferentes tipos de mujeres en la sociedad. Ella entrelaza el análisis literario con diferentes temáticas de nuestra sociedad, como el género o la identidad, con una mirada crítica pero también poética, en donde busca reflejar la realidad de la sociedad y de la complejidad humana. Además, culturalmente ha contribuido mucho, pues ella ha apoyado a distintos grupos que buscan la preservación de las tradiciones literarias en Colombia y Latinoamérica. Es una mujer muy interesante y talentosa que a través de la literatura trata muchos temas y crea conexiones profundas con el lector, dejando una gran huella. Alejandra Jaramillo Morales se ha desempeñado como profesora en varias universidades, donde ha impulsado la reflexión sobre la literatura como un espacio de resistencia y construcción de identidad. Su trabajo, tanto académico como literario, refleja un compromiso profundo con el arte y la cultura como medios para comprender y resignificar la realidad. Ha publicado varias novelas: La ciudad sitiada, Sin reminente, ¿Acaso la muerte? Y Magnolias para un infiel. En el contexto literario que precede a Alejandra Jaramillo, podemos encontrar diferentes autores y acontecimientos claves que definitivamente influyen en su formación como escritora, entre los cuales podemos ver a Gabriel García Márquez, el pionero del realismo mágico. Él transformó la narrativa latinoamericana, abordando diferentes temáticas amplias, jugando con tiempos y la memoria. Aún es uno de los escritores que sigue influyendo. Ella menciona en el artículo del Espectador que hay también una cierta sensación, y creo que es el mayor descubrimiento ahí con García Márquez, de cuando uno está escribiendo un libro, este siempre está tejido con la vida, con la cotidianidad. Pero al final los lectores se quedan solo con el libro, mientras que uno, y a veces algunos amigos cercanos, que viven con uno esos tejidos que hay ahí, se queda como la sensación del tejido y se vive entre la vida y la obra, destacándose con su obra Cien años de soledad. También está Laura Restrepo, una de las autoras más reconocidas actualmente en Colombia, la cual desde siempre adoptó un estilo garcía-marquiano, y su prosa aborda temas de memoria, violencia y condición femenina en Colombia. Entre los géneros literarios primaba el realismo mágico, utilizado por García Márquez y otros, en donde se combina lo real y lo fantástico. Pero también aparecieron diferentes géneros, como la novela histórica, que era diferente a la novela histórica eurocentrista, ya que se enfoca en darle voz al otro. Escritores como Alejo Carpentier, con El reino de este mundo, Humberto Eco, con El nombre de la rosa, destacaron este género. De igual modo estuvo en auge la literatura femenina con autoras como Maribel Moreno, Fanny Buitrago, Laura Restrepo, Pilar Quintana, etc., que buscaban romper con las nociones tradicionales. Otro escritor es Julio Cortázar, el cual al parecer tuvo un gran impacto en Jaramillo, la cual, de forma muy imaginativa, decía estar con sus autores favoritos y conversar con ellos, como lo menciona aquí. En el encuentro con Julio Cortázar, él me iba mostrando su vida, me iba mostrando cosas dolorosas, como todo el tema de su muerte a causa del SIDA. Los acontecimientos importantes que precedieron a esta autora, y por lo tanto,
influyeron después en su escritura. Apareció la literatura de la violencia y de la violencia del narcotráfico y el conflicto armado. Se buscó contar historias desde perspectivas amplias y diferentes a lo que era convencional en la literatura precedente, esto con el fin de mantener la memoria y dejar una denuncia. El boom latinoamericano fue un fenómeno literario, cultural y editorial que se desarrolló entre los años 1960 y 1970. Es una de las expresiones culturales más importantes de Latinoamérica. Las obras de los autores se distribuyeron mundialmente. Se caracterizó por la invocación narrativa, el realismo mágico, la ambientación local, entre otros, lo que abrió las puertas para que diferentes autores fueran reconocidos. Entre sus obras podemos destacar Manolita Sáenz, Amante de la Libertad del año 2005. En este libro, Jaramillo describió la vida de Manolita Sáenz, una activista y pensadora ecuatoriana, la libertadora del libertador, quien le salvó la vida a Bolívar. Aquí retrata su lucha por la independencia de América. La ciudad situada del año 2006. Esta novela es una obra urbana. Ella trata la situación del conflicto y la violencia que se ha dado en las últimas 2 décadas, sobre todo en Bogotá. En ¿Acaso la muerte?, del año 2010, la autora nos inserta en una historia terrible, marcada por la violencia, la corrupción y el asesinato. Está estructurada por relatos o fragmentos de relatos que giran alrededor de la vida de los personajes femeninos principales. Sin Reminente, del año 2012, nos permite reconocer diferentes imaginarios por medio de distintas voces, con un tono confesional y el género epistolar. Martina y la carta del monje Yukio, del año 2015, un libro conmovedor que trata el tema de la migración en donde Martina y el aprender de los demás. Magnolias para un infiel del año 2017. Es una lectura atrayente. Nos introduce en el enigma psicológico, tratando los temas del matrimonio y la traición. Las lectoras de El Quijote del año 2022. En esta historia surge la amistad entre dos mujeres, una española y una indígena, ambas en un mundo en tiempos de guerra. Se descubren mutuamente a través de la lectura del Quijote. Alejandra en sus obras suele poner sobre la mesa temáticas diversas que van desde el amor, la memoria y las relaciones humanas hasta la identidad, la violencia y el género a través de un estilo poético y narrativo, emocionante, dándole voz a las mujeres, reflejando así sus situaciones y la realidad colombiana. Algunos datos sobre sus inscripciones académicas o investigativas son que ella hace parte de los grupos de investigación, historia y literatura, y Iconia Lab, investigación y creación cinematográfica. Entre sus proyectos asociados están Bicicleta de Ciudad, lectura crítica de las historias de la literatura latinoamericana y los problemas y perspectivas de la literatura comparada. Ella ha escrito diferentes artículos sobre la literatura y la cultura colombiana y latinoamericana. Trata temas como la cultura urbana y la teoría literaria. También se le otorgó la beca Ciudad de Bogotá y una beca de investigación del Ministerio de Cultura, y casi siempre maneja un enfoque en literatura y cine latinoamericano del siglo XX. La tarea. Francia es una mujer en crisis, atrapada en una espiral de hipersexualidad que la ha llevado a un sufrimiento profundo y a una vida muy descontrolada. Tras recibir un tratamiento del mamo para curarse de su compulsión, se encuentra en un apartamento en Santa Marta, donde debe cumplir una tarea final: acostarse con un indigente. A medida que se asoma a la ventana, contempla el hombre elegido, un indigente repugnante que simboliza sus miedos más oscuros y sus deseos inconfesables. El texto es un viaje intenso y profundamente humano que explora los límites del deseo, el asco y la búsqueda desesperada de sanación. A través de Francia, una mujer que enfrenta sus miedos y contradicciones, el relato nos lleva a cuestionar las fronteras entre lo íntimo y lo marginal, entre lo físico y lo espiritual, con una narrativa cruda y visceral.
En esta historia Francia experimenta una batalla interna entre el deseo de redimirse y el asco que le provoca su propia situación y la del hombre frente a ella. El texto explora cómo las emociones, los impulsos y las cicatrices del pasado pueden converger en un acto que desafía tanto las normas sociales como las expectativas individuales. Una lectura que no deja indiferente y desafía los prejuicios más arraigados. Es una lectura que incomoda y fascina, perfecta para quienes buscan historias que confronten prejuicios y exploren las profundidades del alma humana. Alejandra Jaramillo es una escritora excepcional. A través de su prosa descriptiva logra introducirnos en su dígesis y el conflicto de cada una de sus obras. Su prosa también se caracteriza por ser poética y mediante el uso de elementos simbólicos invita al lector a hacer un trabajo de interpretación. Es que su tono narrativo tiene algo de emocional, pues más allá de la clara crítica social y el enfrentamiento con lo convencional, ella busca una conexión con el lector, lo cual nace a través de la representación de diferentes tipos de mujer.